la conferencia de esta noche, de algún modo es una continuación de la conferencia previa, que era sobre las concepciones del mal en el mundo antiguo. Y para establecer continuidad con esa conferencia anterior, me gustaría iniciar repasando algunas ideas que pienso que son necesarias para orientar lo que se expondrá a continuación. En primer término, el plural concepciones del mal, ¿sí? Partimos de la base que no existe una concepción del mal, sino que ha habido múltiples concepciones del mal a través de la historia, a través de las diferentes civilizaciones y a través de las diferentes épocas por las que atraviesan esas civilizaciones. Y si bien hablamos del mal en singular y lo presentamos como una abstracción, también conviene aclarar que la noción del mal existe en determinados contextos históricos, en determinados contextos civilizatorios, no es universal, sino no existe una idea del mal atemporal presente en todas las comunidades y culturas humanas, sino que el concepto de mal como tal, la abstracción de la idea de mal, es fruto de determinadas culturas y determinados periodos en la historia universal. Por eso es que justamente me deseaba remitirme a las concepciones del mal, entendido como abstracción, como concepto, como categoría fundamental para comprender la existencia humana, relacionándole esta noción con otras que son esenciales para poder darle sentido. No podemos hablar del mal si al mismo tiempo no entendemos o no conceptualizamos lo que es el bien. Y no podemos entender bien y mal si no hablamos de escalas de valores o de valores en general. Al mismo tiempo, no podemos hablar de valores si no partimos de una concepción de lo que es el hombre, de lo que es la sociedad, de lo que es el cosmos, de lo que es la relación entre el hombre y la existencia. Entonces, para poder comprender esas variaciones que las concepciones del mal han tenido en la historia de Occidente, es necesario establecer esa relación, ese nexo, ese vínculo entre concepción del mal, sistemas de valores y concepción del mundo, de humanidad, de hombre, que subyacen a lo anterior. En tal sentido, veremos en esta breve síntesis cómo las concepciones del mal en Occidente parten de una matriz netamente religiosa, ¿sí? Esa concepción del mal está muy vinculado a un sistema de creencias religiosas que predomina en Occidente durante la Edad Media, que es el cristianismo y concretamente el catolicismo. Después, cómo esa noción de mal se seculariza cuando la religión pasa al ámbito de la vida privada y ocupa el espacio de la vida pública, los que son los grandes sistemas o familias ideológicas del siglo XIX hasta prácticamente mediados del siglo XX, gravitando en las discusiones con respecto a qué se entiende por lo bueno, por lo malo, a nivel individual, pero sobre todo a nivel colectivo. Y por último, frente a la crisis de las grandes ideologías, en un contexto donde muchas de ellas han caído en el descrédito, cómo esas concepciones del mal se dan en el mundo presente, en el cual, si bien es cierto que las grandes ideologías, o algunas de ellas han entrado en crisis, la pregunta acerca del sentido de la existencia humana, acerca del bien y del mal, subsiste, aunque se reformula y acepta o admite nuevas variantes, en un contexto presente en el que, por una parte, hay digamos, un descreimiento con relación a las grandes familias ideológicas y sus discusiones de los últimos 50 años, pero también hay un renacimiento de la espiritualidad, de la religiosidad, ¿sí? Entonces, en ese marco complejo, tendríamos que culminar esta presentación viendo cómo se manifiestan en múltiples variantes y concepciones esta idea del mal. Comenzaría entonces remitiéndome al mundo premoderno, ¿sí? Ese mundo en el que surge Occidente como civilización. Estamos hablando del contexto básicamente de la Edad Media y principios de la época moderna. Pensemos que es un contexto en que, a diferencia del mundo moderno y contemporáneo, no hay una separación entre lo público y lo privado, entre lo secular y lo sacro, sino que están tan íntimamente asociados que pensar en estas categorías que son propias del mundo moderno y contemporáneo no sería justo ni adecuado para entender las realidades del mundo medieval. ¿A qué me refiero a esto? A que desde que en el Imperio Romano el cristianismo se convierte en religión oficial, no solamente el cristianismo tiene el amparo y el apoyo del poder secular, sino que al mismo tiempo el cristianismo es fuente de legitimidad de ese poder. En consecuencia, cuando colapsa el Imperio Romano de Occidente, cuando se forman los primeros reinos romanos germánicos, finalmente cuando se desintegra el Imperio Carolingio y surgen los reinos feudales, que van a ser el centro de la organización de ese mundo medieval
y señorial, poder eclesiástico, o sea, poder temporal y poder espiritual, están tan íntimamente asociados que en algunos casos directamente quienes ejercen el poder espiritual también ejercen el poder temporal. Por ejemplo, el caso, digamos, de los estados que se forman en torno al pontificado, así los estados de la Iglesia, o, por ejemplo, el caso de algunos arzobispos, obispos en el Sacro Imperio Romano Germánico, en los que directamente ejercían el poder. Y en aquellos en que son los señores temporales en que lo ejercen, lo hacen siempre con la fundamentación religiosa, con la legitimidad que da la religión. Entonces, en ese contexto, la comprensión de lo que es el mal tiene que estar netamente asociado a cómo se entiende el mal desde la perspectiva religiosa imperante en ese entonces, es decir, cómo concibe el mal el cristianismo. Podemos hablar de la tradición judío-cristiana en la conformación de Occidente, pero más específicamente debemos hablar de la cristiana en particular. ¿Por qué razón? Porque hay diferencias al respecto. Hay diferencias sustanciales con respecto a el concepto de pecado, que es clave a la hora de entender el mal en el ámbito civilizatorio cristiano, en relación al judío, y también con respecto a determinadas entidades sobrenaturales de índole maligna, como pueden ser la demoníaca, ¿sí? Que aparte tiene un peso muy gravitante, sobre todo en el contexto medieval. Es importante destacar que a diferencia del judaísmo, la idea de pecado es crucial en el planteamiento cristiano. Y si bien es cierto que en el judaísmo más ortodoxo y tradicional existen preceptos que deben ser cumplidos y obviamente el no cumplimiento de esos preceptos lleva, entre otras cosas, o tiene como resultado, entre otras cosas, el castigo divino colectivo, no individual, sino colectivo. En el caso del cristianismo, la idea de pecado, le decía, que es clave porque se parte de la base de que naturalmente los hombres nacen con ese pecado original, según el relato bíblico del Génesis, transmitido desde el momento mismo en que se comete ese pecado original a toda la descendencia humana. Por otra parte, se entiende el pecado como esa transgresión libre y voluntaria por parte del individuo de un precepto, un mandato o un conjunto de mandatos divinos con respecto a lo que el hombre debe ser y hacer. Tanto pesa el concepto de pecado en el mundo medieval, que estos están claramente clasificados y categorizados. Involucran todos los aspectos de la vida individual y colectiva, de la vida social, y no solamente la vida del interior de la fe. Porque si uno ve cuáles son esos pecados y cómo se los clasifica, cómo se los categoriza, tienen que ver no solamente con respecto a la relación entre el hombre y la divinidad, sino también tiene que ver con respecto a la relación entre el hombre, mejor dicho, los hombres entre sí y el hombre consigo mismo, ¿sí? Es decir, por una parte, hay pecados que tienen y que atentan contra la divinidad, como la blasfemia, pero también hay otros pecados que son de relación de los hombres entre sí, o sea, el adulterio, el homicidio, el robo, al tiempo que hay otros pecados que son netamente internos, como es el caso de la envidia, por ejemplo, o de la pereza, y que tienen que ver de la relación del hombre consigo mismo. Esta categorización, que a veces es, bueno, muy difundida a través de las representaciones de los pecados capitales, de los 7 pecados capitales, que ha dado origen a representaciones iconográficas, no solamente de la Edad Media, sino en tiempos posteriores, incluso en el mundo contemporáneo, ha dado motivo incluso hasta obras cinematográficas donde se ilustran lo que se relaciona con esos pecados. Es que esa categorización es esencial para entender el comportamiento medieval, ¿sí? Y la definición y la comprensión de lo que es el mal y de cómo se lo combate. Porque también es cierto que estas categorizaciones de los pecados muy vinculadas, como les decía, o que mejor dicho materializan la noción de mal, también están en relación con, básicamente son acciones y comportamientos, ¿sí? Pero también hay una categorización de seres, tanto sea mundanos como ultramundanos, vinculados con el mal. Es decir, el mal no se le reduce solo a la concepción de lo que es el pecado como tal, sino que también está asociado a la presencia y a los comportamientos de seres mundanos y ultramundanos que de algún modo promueven la comisión de esos pecados, están permanentemente incitando o tentando a los hombres para que esto sea, o que se resisten a la discusión del mensaje evangélico, es decir, combaten a la fe. Entonces, importa mucho en el contexto del occidente medieval, además de entender las categorías relativas al pecado, entender esas otras categorías que ordenan, que clasifican
primer lugar, a los enemigos de la fe, por una parte, y por otra, a los seres supramundanos, espirituales, que están permanentemente tentando al hombre y poniéndolo a prueba. Con respecto a los enemigos de la fe, básicamente están por una parte los infieles, fundamentalmente caso de judíos o musulmanes que se resisten a la conversión o que persiguen, en el caso de los musulmanes, a los cristianos y son por lo tanto una amenaza. Los herejes, aquellos que dentro del cristianismo sostienen doctrinas que han sido condenadas por la ortodoxia, condenadas por el consenso que existe con respecto a lo que debe ser la interpretación justa de las Sagradas Escrituras, etc. Y por otra parte, otro tipo de categorías que tienen que ver con las brujas o con los representantes últimos del mundo pagano, que aparte, digamos, el tema de la cultura pagana persiste bastante, incluso avanzada la Edad Media, que son vistos de algún modo, no como seres malignos per se, pero sino categoría de seres humanos, que de algún modo como colectivo constituyen una amenaza para la Iglesia, una amenaza para la fe, y que deben ser de algún modo o controlados o combatidos, y el modo en que se los combate varía muchísimo al respecto, ¿no? Esa es la idea de que hay un antagonismo que a veces se transforma en antagonismo político, social, y en algunos casos se transforma directamente en conflicto militar, ¿no? Es en el tema de las cruzadas, por ejemplo, o el tema de la supresión violenta de las herejías, o la caza de brujas, aunque la caza de brujas en realidad es más propio del fin de la Edad Media y comienzos de la época moderna. Entonces ahí no solamente tenemos una concepción de lo que es el más de una perspectiva religiosa, sino su incidencia en las prácticas políticas, en los comportamientos que van más allá de la fe, en sentido estricto, ¿no? Porque también es cierto que muchos de estos conflictos han sido usados no solo con fines estrictamente religiosos, sino con afanes que son netamente mundanos, ¿no? Es decir, consolidar ciertas formas de poder, enriquecer a algunos, etc. Ahora, con respecto, digamos, a el mal en el plano ultramundano, ¿sí? Tenemos un conjunto de creencias muy férreas, muy consolidadas con respecto a cómo las entidades demoníacas, es decir, tanto sea Satanás, Lucifer o como se le presente, y los ángeles caídos que lo siguen, tientan permanentemente a los hombres. Es más, de algún modo, la comisión del pecado de algún modo tiene que ver con esa tentación que a la que diariamente puede estar sometido el ser humano en razón de la presencia de estas entidades que buscan llevarlo por el camino del mal, por el camino que lo lleva a la condena. Y en ese sentido, hablar justamente de la condenación, de la condena, es tan relevante no solamente para la vida mundana, sino más que nada para la vida ultramundana, porque no podemos ver solamente la acción individual, tenemos que también ver la acción del conjunto, la acción colectiva. Y en ese sentido, en el plano mundano como ultramundano, tanto sea el individuo, es decir, como la humanidad en su conjunto, hay para ella un plan de salvación que se realiza más allá de esta vida mortal, más allá de esta vida física, ¿sí? Y también, eventualmente, si ese plan de salvación no se sigue, el resultado es la condena, la perdición, y tanto una como otras discurren en un plano supramundano, ¿sí? Posterior a esta vida, y aparte no son temporales o finitas, sino que esencialmente son eternas. Entonces, la idea de que lo que se hace en este plano mundano en cuanto a cómo se actúa frente a los preceptos dados por la verdad revelada, cómo se adecua la acción del hombre a ese plan de salvación, pues bien, conducen a que individual y colectivamente, luego de transcurrir esta existencia, en una existencia ulterior, post-mortem, se compense o se castigue lo que en esta vida terrena se realizó. Esto es relevante porque de algún modo el cristianismo forma parte del conjunto de las religiones de salvación, ¿no? Religiones en las que la vida ultramundana adquiere una dimensión fundamental y que todo lo que se realiza en esta vida mundana va a repercutir, va a tener un efecto directo en lo que sucede en la otra. Es más, la aspiración no es a satisfacernos y complacernos y realizarnos en esta vida mundana, sino que haciéndolo al mismo tiempo tenemos que sentar las bases para lo que sucederá luego en esa vida posterior a la muerte. Justamente se concibe esa idea de una vida posterior a la muerte como compensación a través de la salvación a aquellos que, siguiendo los preceptos de la fe revelada, están en clara armonía con el plan de salvación, o condena o destrucción, dependiendo de cuál sea el modo en que se lo entienda, de aquellos que no, de aquellos que se apartan, de aquellos que libremente optan por no seguir ese plan de salvación.
Esto sí importa, como les decían, en lo que tiene que ver con el plano colectivo, porque las profecías relacionadas con el fin de los tiempos hablan de lo que sucederá no solo a cada individuo en particular, sino a la humanidad en su conjunto. Y la idea, digamos, de ese fin de los tiempos, de ese milenio de paz, luego de la segunda venida de Cristo, antes del fin del mundo, inspira no solamente de un punto de vista religioso, sino que después va a ser fuente de especulación y de, y de inspiración cuando se deje atrás el tema de las creencias religiosas y se adopte una visión secular, tanto sea de la vida individual como de la vida colectiva. ¿Qué sucede en el tránsito de la Edad Media a la época moderna? Se comienza a transitar o a caminar por un proceso gradual de secularización, en la que las cuestiones religiosas siguen pesando, pero no van a ser las determinantes a la hora de las decisiones que los gobernantes adoptan, no van a ser las determinantes y van a estar pesando a la hora de las que los gobernantes adoptan. Y sobre todo, el modo en que se entiende el accionar de estos gobernantes no va a estar guiado únicamente por el ideal de salvación, eso que Dios salve al rey o Dios salve al reino, sino que va a estar guiado más que nada por el interés temporal, secular y material de estos gobernantes en este mundo, independientemente de sus creencias acerca de la vida ultramundana. Cuando se produce la reforma, cuando se produce la ruptura de la unidad espiritual de ese occidente en la base común del cristianismo, en ese caso el cristianismo católico, nacen concepciones en las que se va a intentar dejar de lado, de algún modo, digamos, el peso que la creencia en la vida ultramundana tiene, sobre todo para garantizar por lo menos un mínimo de convivencia pacífica al interior de determinados reinos. Si la imposición de la unidad de fe por la fuerza, cuando esta realmente se torna imposible, sobre todo a principios de la época moderna, en que estallan numerosas guerras de religión, numerosas guerras que ponen de manifiesto que es imposible recobrar la unidad espiritual por la fuerza. Entonces, gradualmente se introduce la idea de tolerancia, es decir, la aceptación de que pueden existir en un reino comunidades religiosas que no compartan la fe predominante. Esto es algo muy gradual, porque en principio estaba la idea de que en un reino determinado la fe de cada súbdito debería ser la fe de su gobernante. Entre otras cosas porque se desconfiaba de aquellos que, no compartiendo la fe de su gobernante, pueden estar colaborando con gobernantes enemigos en razón justamente de compartir creencias religiosas. Así, por ejemplo, digamos, en el Reino de Francia, que había, por lo menos hasta mediados del siglo XVII, una importante minoría calvinista en el seno de un reino católico, se los miraba con extrema desconfianza, porque se entendía cuando, por ejemplo, que cuando Francia, un reino católico, combatía con Holanda, que era calvinista, es obvio que los calvinistas franceses iban a estar más proclives a ayudar a los enemigos de Francia que a los propios franceses católicos, ¿no? Entonces, por eso se pensaba que no era conveniente que hubiese aceptación de múltiples confesiones dentro de un reino, y las que había eran excepcionales. De hecho, los calvinistas en Francia finalmente son expulsados cuando se revoca el edicto que les daba amparo en los tiempos de Luis XIV. Entonces, la construcción de estados que buscan la protección de sus súbditos independientemente de la fe que profesen, e incluso que aceptan, digamos, la existencia de múltiples confesiones, es algo que se va a dar avanzada a la época moderna. Los primeros que teorizan sobre esa noción, digamos, de un Estado que no debe imponer la fe, sino que, en todo caso, debe velar por otros intereses y por otras realidades. Las primeras expresiones se remontan al siglo XVII. Hobbes es uno de los primeros que postula que no tiene ningún sentido imponer la fe. La fe impuesta no es verdadera fe, es una fe que se habla de la boca para afuera, pero que no hay ninguna garantía de que sea una fe real, y por lo tanto el Estado debe tolerar, digamos, las distintas comunidades de fe que en su interior existe, y debe dedicarse a otras cosas. Como resultado de todo ello, digamos, y sobre todo a partir, digamos, de la teorización sobre la tolerancia religiosa, quizás el primer exponente sea John Locke, con sus cartas sobre la tolerancia, surge en Occidente la idea de que ya no es el propósito del Estado, del rey, del monarca, velar por la salvación espiritual
los súbditos, sino que hay otros objetivos que se les van imponiendo sin dejar de lado el anterior. A partir de entonces no es que se deje de creer por parte de los monarcas en lo que ha sido la fe de sus ancestros, sino que otras preocupaciones comienzan a gravitar. Y junto a la salvación espiritual, que igualmente sigue estando presente, hay otro tipo de preocupaciones que van a orientar su acción, sobre todo en los periodos, en el periodo más clásico de la época moderna, estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, fines del siglo XVIII. En ese contexto histórico, la idea fundamental es que el propósito del monarca es garantizar, si bien nada se opone a la salvación espiritual, algo mucho más tangible y concreto que es la felicidad de sus súbditos, el bienestar y la felicidad de sus súbditos. Por supuesto que combatirá por la fe y propugnará la salvación espiritual, por cierto que sí, pero tareas más urgentes y más tangibles y más concretas se le plantean, que es lo que les comentaba, que garantizar la fe, garantizar esa felicidad. Es propósito justamente del monarca lograr esa meta a través del desarrollo material, a través del desarrollo cultural, dando cabida a los intereses que sus súbditos tienen, pero dentro de ciertos límites. Es eso que algunos autores llaman como el despotismo ilustrado, esa idea de que es función del gobernante, digamos, administrar racionalmente la cosa pública, garantizar el bienestar material, cultural y espiritual de sus súbditos, pero con un límite. Todo por el pueblo y para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, quien gobierna es el monarca y él es el que determina qué es el bienestar, cómo debe alcanzarse ese bienestar, cómo debe alcanzarse esa felicidad colectiva, y nadie cuestiona, obviamente, su capacidad y su autoridad para hacerlo. Ahora bien, en este contexto donde comienzan a vislumbrarse criterios seculares con respecto al bien y el mal, ¿qué se entiende básicamente por el bien? Dejando de lado, obviamente, la cuestión religiosa que igualmente persiste, ¿no? El bien en un mundo netamente o próximo a alcanzar ese ideal de secularización o de vida que cinde lo religioso de lo seglar. El bien sería básicamente el bienestar físico, material y cultural de los seres humanos. Esto implica, por una parte, bien material, combatir la pobreza, combatir la hambruna, combatir todos aquellas realidades que eran tan cotidianas y acuciantes en la Edad Media, es decir, garantizar la prosperidad material, que ninguno de los súbditos padezca hambre, que ninguno de los súbditos padezca, digamos, las enfermedades que pueden ser evitadas y curadas. Y hay una preocupación notoria por la higiene y por el bienestar físico, no solamente la prosperidad material. Por otra parte, que los seres humanos, en este caso los súbditos del monarca, desarrollen sus capacidades, sus talentos, sus virtudes. Hay todo un afán, digamos, de el desarrollo del saber, el desarrollo de la racionalidad, más que nada a partir de la educación. La educación cumple un papel crucial. Hay sociedades que justamente lo que fomentan es el desarrollo educativo, porque se entendía que, de algún modo, la educación era una herramienta de transformación de los seres humanos que garantizaba todo lo que se aspiraba. Es decir, sin educación no se daban las herramientas que permitían garantizar el bienestar material, que permitían garantizar la realización personal. Entonces, si tenemos como expresión del bien en un sentido colectivo, la felicidad entendida como bienestar material y físico y como desarrollo del talento y las capacidades humanas, el mal es precisamente todo lo que se opone a ella. Frente a la educación, la ignorancia. ¿Sí? Frente a la salud en un sentido pleno del término, las enfermedades a las que hay que combatir, pero no a través de la fe como tal, sino a través de las herramientas que da la ciencia. Y con respecto a el desarrollo de los talentos del hombre, de las capacidades del hombre, pues bien, erradicar el fanatismo, erradicar el dogmatismo, favorecer el ejercicio crítico del pensamiento, favorecer el pensamiento libre, aunque por supuesto dentro de los estados de ese despotismo ilustrado, esto se hace obviamente con límites,
se hace, digamos, dentro de ciertos marcos en los cuales, por ejemplo, se puede ejercer la libertad de expresión siempre y cuando no se cuestione ni la monarquía como tal, ni, digamos, el orden establecido por los monarcas. Esta situación cambia cuando finalmente se desatan los grandes procesos revolucionarios que llevan a que se transite de estados dinásticos en los cuales quien ejerce el poder es una dinastía, es una familia reinante, a estados nacionales en los que quienes ejercen el poder son los representantes de la nación, elegidos o escogidos de algún modo. En los procesos revolucionarios, tanto sea la Revolución de Estados Unidos, la de América Latina y por supuesto la Gran Revolución Francesa, eso implica que lo que legitime al Estado, y a quien más, ya no va a ser justamente una concepción arraigada en la fe, sino que en algunos casos, sin desprenderse en última instancia de ella, es una concepción arraigada en la idea de felicidad y bienestar pública y colectiva en el mundo terrenal. En algunas todavía se conserva la referencia a la fe y a la creencia en la vida ultramundana, en otras directamente se prescinde de esa referencia. Y por lo tanto, en el transcurso del siglo XIX van a ser las distintas concepciones de cómo alcanzar la felicidad, ya en estados no gobernados por una familia reinante, sino por representantes de la nación, a veces representantes de una minoría de la nación, porque la ciudadanía, por lo menos hasta al siglo XX, estaba restringida a una parte de esa población. Es decir, cómo estos representantes se van a ocupar de ese bien, de esa felicidad pública, de esa felicidad colectiva. Al respecto de cómo alcanzarla existen diferentes fórmulas, incluso existen diferentes concepciones que son las que están marcando en su pugna cómo se concibe el futuro y cómo se concibe una sociedad ideal a alcanzar. Claro para todos que la sociedad de sus presentes no eran de ningún modo sociedades perfectas. También estaba claro para todos los hombres del siglo XIX que las sociedades humanas y el propio hombre es perfectible. Es el siglo de oro de las ideas de progreso, ¿sí? De progreso, de desarrollo, de evolución, y que ponen, digamos, muy en claro que ese potencial que existe en el individuo y en la propia especie aún no se ha alcanzado, y por lo tanto los órdenes sociales y políticos existentes son apenas un pálido reflejo de lo que el hombre puede llegar a ser como individuo y como sociedad. Son esencialmente sociedades orientadas hacia el futuro, en la que la consecución del bien colectivo se va alcanzando gradualmente hasta que se llegue a un punto de plenitud, se llega a un punto en que alcanzaremos una sociedad ideal, donde todos esos males, ahora vistos de una perspectiva secular, van a dejar de ser. ¿Y cuáles son esos males vistos de una perspectiva secular? El mal no es el pecado en el sentido religioso y tradicional. Mal es todo aquello que impide el desarrollo pleno del individuo como tal y de la colectividad como tal. En primer término, los males físicos, los males del cuerpo, ¿sí? Todo lo que hace que o la vida sea dure menos de lo que debería, ¿sí? Porque se acorta en razón de toda una serie de enfermedades, o aun cuando esta no se acorte, no se pueda disfrutar de acuerdo al potencial biológico que el ser humano tiene. Entonces, por una parte, las enfermedades como tal, que antes podían ser vistas o como castigo divino o interpretarse de otra manera, son vistas ahora como realidades a superar, como males propios del mundo secular, del mundo contemporáneo, que no son insuperables, que no son, digamos, realidades que están más allá de la capacidad humana de transformarlas, sino que por el contrario, como resultado del desarrollo científico, como resultado del desarrollo tecnológico, estos males pueden gradualmente desaparecer. Entonces, primer aspecto a tomar en cuenta, los males, las enfermedades físicas como expresión tangible del mal, o de lo malo como tal. Otro elemento importante tiene que ver con las enfermedades psíquicas, ¿sí? Antes esas enfermedades, esas expresiones de desequilibrio anímico, eran vistos esencialmente de una perspectiva religiosa, digamos, desde el marco de las creencias, y podían ser interpretadas de muchos modos, como posesión demoníaca, como extravío del pecador, etc. Ahora simplemente son vistas como desequilibrios biopsíquicos que justamente las herramientas que la ciencia da podrá ajustar o podrá resolver. Y junto con el tema de los males del cuerpo y los males del alma,
se suman los males sociales. Que en el siglo XIX, también se categorizan y clasifican como ocurría en la Edad Media. Lo que pasa es que ahora se clasifican y categorizan desde otra perspectiva. Una perspectiva netamente política, ideológica y social, ¿sí? Pero también de una perspectiva en que esa clasificación que es ideológica busca tener el sustento y la legitimación del saber científico. Entonces, en esos comportamientos que se manifiestan como asociales, como díscolos, como causantes del desequilibrio social, lo que se busca es dar una respuesta que apunta hacia la patologización. Es decir, quienes no se comportan adecuadamente en el marco social es porque detrás de su comportamiento hay alguna clase de enfermedad. Es decir, los males que en el siglo XIX repito, se categorizan como sociales, como pueden ser el alcoholismo, la prostitución, el tema de la drogadicción, etcétera, etcétera, son vistos como desequilibrios que deben ser de algún modo curados con la ayuda de la ciencia, con la ayuda de la psiquiatría. Incluso la delincuencia es vista como expresión de alguna clase de mal congénito, de alguna clase de mal psíquico que también admite la remisión de esa situación por ayuda de la ciencia. Entonces, por una parte, se seculariza la noción de qué cosas integran ese campo de lo no deseable, de lo maligno, de lo que atenta contra el bienestar y la felicidad humana, pero al mismo tiempo que se seculariza, se busca el apoyo de la ciencia para combatirlo. Así como antes se buscaba el apoyo del brazo secular de la fe para acabar con los infieles o con los herejes y con las brujas, ahora se busca el fundamento y la legitimación de la ciencia